España nos ofrece toda una amalgama de temas que engloban múltiples misterios y leyendas. Cada rincón, cada ciudad y cada pueblo esconde un secreto, una historia, tal vez olvidada, pero que resurge de entre las piedras y los muros de sus viejas edificaciones. En Andalucía, los enigmas abundan por cada rincón. Cada tramo encierra casos inauditos, insólitos. Pero hoy viajamos precisamente a la capital hispalense, a Sevilla, para desentrañar su historia y también su antiguo legado. Y si hablamos de Sevilla, si hablamos de misterios, pues ¿quién mejor que el invitado que nos acompañará en esta noche infinita? Así que ya damos la bienvenida al compañero José Manuel García Bautista. José Manuel, bienvenido compañero a la noche infinita. ¿Qué tal, amigo? Bien, Encantado de estar aquí en tu casa. Perfecto. es tu casa, tú bien lo sabes. Y bueno, por primera vez, como hablábamos previamente, charlamos en la noche infinita viéndonos cara a cara. Ya nos venía haciendo falta, ¿no? A tiempo real y de antemano decir que siempre, siempre es un placer tenerte por aquí y también por allí, por Sevilla, porque eres un gran embajador de esta tierra, eres un buscador de historias y un transmisor de esa cultura sevillana que tanto nos apasiona, cosa que haces como ningún otro. Y hoy vamos a hablar de historias y lugares, pero centrándonos precisamente en una obra que ha visto la luz hace muy poquito, Sevilla Terrorífica 3, un título bastante sugerente en el cual nos vamos a adentrar y hojeando sus páginas, compañero, pues podemos encontrar casos de diversa índole. Aquí podemos encontrar prácticamente de todo, no sé qué tema no tocas en el mismo, pero dejándome llevar, ¿no? Por lo atractivo de los títulos de algunos casos, me gustaría que los amigos de la Noche Infinita pues conocieran algunos de ellos, pero antes descríbenos un poco qué nos vamos a encontrar, qué nos podemos encontrar entre las páginas de esta obra. Pues principalmente, Adrián, mucha investigación a lo largo de este tiempo. Fíjate que esto comienza, es una historia que comienza hace 6 años, cuando tengo la oportunidad de entrar en Siete Televisión y ahí prácticamente todas las semanas se comienzan a hacer investigaciones. Es decir, no ha habido apenas semanas en las que hayamos faltado. Una, dos investigaciones, eh, hemos ido a muchos sitios, pero sabes que yo tengo la manía de que todo lo que hago lo escribo, porque me gusta dejarlo por escrito, me gusta compartirlo a través de los periódicos en los que escribo, a través de ABC, de Cádiz Directo, de Andalucía Información, es decir, los medios en los que estoy. Y llega un momento en el que mi editorial, que habitualmente me sigue por otros trabajos que tengo con ellos, me dicen, oye, ¿por qué aprovechando ese trabajo que estás haciendo, no le damos forma y lo vamos sacando? Yo soy poco de sacar series de libros, ¿no? Yo recuerdo que con la Guía Secreta de Sevilla salieron 5 partes y yo cuando estábamos con la última estaba disgusto, ¿no? No me gusta eternizar un libro. Pero sí es verdad que con el tiempo me han hecho cambiar de opinión, porque al fin y al cabo son series que se continúan, son casos nuevos y te vas a encontrar mucho testimonio. A mí me pasa como a ti. Tú tienes esos vídeos que estás sacando en los que estás entrevistando a cantidad de jerezanos y de gaditanos que han tenido experiencias extrañas y los sientas de cara a cámara y te cuentan su historia. Y tú sabes perfectamente lo complicado que es sentar a un testigo y que te lo cuente. Es súper difícil. A ti de cada 10, uno te dice que sí, los 9 restantes te dicen que no. Exacto. Porque a mí me pasa en Canal Sur. Yo llego a Canal Sur, tengo muchísimos casos, pero te digo, oye, vamos a hablar de esto en la radio. No, pero ¿por qué no? No, yo prefiero. Entonces, claro, con todos esos testimonios que habían ahí, muchos los he sacado en la tele, en la radio, otros no, pues decidimos todo el terreno de casas encantadas, todo el terreno de fantasmas, todo el terreno de fenómenos poltergeist, fenómenos mentales que también ha habido.
alguna que otra maldición de esas populares que entronca más con la leyenda que con la realidad, ¿por qué no tocarlo? ¿Por qué no darle forma? Y casos que tengo de la policía, fíjate que hoy día que son tan herméticos, ¿verdad? Esos expedientes que pueden ser militares, pueden ser de Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, bomberos. Pues yo tengo algunos expedientes. ¿Por qué no sacarlo? ¿Por qué no darle a eso una salida? Algún que otro caso ovni, últimamente menos, porque sabe que el fenómeno ovni no es que no esté de moda, está más de moda que nunca. Lo que pasa es que hay demasiada confusión, demasiada desinformación, demasiado erudito vendiendo erudición y evidentemente yo siempre lo he dicho, yo no soy un erudito de los ovnis. A mí me gusta el fenómeno ovni, pero tampoco me apasiona. Y sí es verdad que, bueno, ¿por qué no también el fenómeno ovni? Que yo empecé con esto, es decir, yo no estoy renegando de esa parte de mi historia, pero sí es verdad que me canso un poco, ¿no? Porque me resulta muy repetitivo. Pero reconozco que hay personas que han vivido experiencias ovni realmente llamativas, realmente impresionantes. O, por ejemplo, chicas de la curva, que siempre se dice, no, pero la chica de la curva es una invención, la chica de la curva es un... Y al final resulta que la Guardia Civil son los propios que te cuentan cómo ellos ven a una chica de la curva en San Lucas la Mayor y cómo paran el coche y ya no estaba. La Guardia Civil. Entonces, que luego, Adrián, siempre estará el típico antimisterio que diga, ah, esto se lo inventan. Claro, hombre, claro, aquí los únicos que llevan razón son ellos. Entonces, Desde el sofá, evidentemente, es muy fácil, ¿no? Lanzar este tipo de comentarios, pero cuando te topas cara a cara con el testigo, con los testimonios, cuando te mueves en todos estos ambientes y por tu propia mano vas descubriendo, pues, que existen casos reales que se salen de la normalidad, pues, oye, es cuando comienzas a comprender el fenómeno un poco más a fondo. Pero qué fácil es eso de lanzar, no. Son leyendas, no. Son tonterías que habla la gente sin estar metidos en estos temas o dejándose llevar, como ocurre en la mayoría de las ocasiones, solamente por el titular de la noticia. claro, es que hoy día no se lee. Hoy, hoy día se lee el titular y para colmo, comprensión lectora hay poca. Entonces lo lees mal. Lee la noticia, lee el cuerpo de la noticia y luego sabes que también dentro de nuestro propio mundo del misterio tenemos nuestros propios detractores, Exacto. que como ellos no investigan y tú sí, pues te atacan porque tú te mueves y ellos no, ¿no? Entonces todo es muy penoso, pero ¿sabes qué? ¿No? Que con el tiempo uno aprende a extraerse de eso y dice, vámonos para adelante. Y sale la serie Sevilla Terrorífica. Y un poco es eso, ¿no? Un poco fue el darle cabida a esos casos y que coge mucha popularidad aquí en Sevilla ese libro a raíz de un incidente que viven tres jugadores del Betis en una casa. Estaban, de esto ya hace un tiempo, estaba Robles, estaba Pedro, estaba el otro Pedro, que eran todos jugadores del juvenil, estaba Juanito. Y yo recuerdo que un día, estando en Radio Nacional de España, Radio Nacional de España yo me he pegado 6 años trabajando con Chema García, y hay un momento en el que un amigo mío, íntimo amigo mío, Enrique Olivares, de la redacción de deporte, me dice, tengo que hablar contigo, tío, de un asunto muy tuyo. Digo, dime, Enrique, ¿qué te pasa, tío? Dice, tengo un caso en Sevilla Este es donde yo vivo, a la vera del aeropuerto. Dice, tengo un caso en Sevilla Este, tío, de unos jugadores del Betis que en Ciudad Blanca tienen una experiencia tela de chunga. Digo, tía, cuéntamelo. Y entonces es él el que dice, no, yo no te lo voy a contar, te lo va a contar Juanito. Y lo llama por teléfono, llama a Juanito, que creo que hoy es día, es director técnico del Córdoba, aunque me puedo equivocar, lo llamó y Juanito fue el que cuenta cómo estando allí, en aquella casa, ellos eran juveniles, en la casa se escuchaban ruidos raros, se les cerraban las puertas, los cuadros se los encontraban de cara a la pared, se encontraban arañazos en las puertas, luces que se encendían, que se apagaban. Bueno, y una noche es tanto el miedo que les entra que llaman al padre de Pedro y el padre de Pedro se desplaza de Rota a Sevilla.
el hombre está, cuando llega no pasa nada. Esto es como nosotros cuando llegamos a un sitio, que podemos recoger los testimonios, pero en rara ocasión nos ha pasado algo, ¿no? En algunas sí, pero en rara ocasión. Y cuando ya lo despiden al hombre en la puerta de la calle están charlando y empiezan a ver cómo las luces se encienden, se apagan y cuando llegan, pues se encuentran en la pared arañazos. Bueno, lo pasan fatal. Esa historia se hace muy conocida, yo la publico con mucha antelación, pero es Susana Saborido, la mujer de Joaquín, quien en un programa con Bertín Osborne en Canal Sur lo cuenta, la cuenta directamente y luego Joaquín también la ha contado, ¿no? Y es una historia, bueno, que a mí siempre me han hecho la referencia, me la cuentan y a raíz de aquello, además cuentan cómo sale, publican un libro y demás. A partir de aquello tiene muchísima popularidad y bueno, ¿por qué no seguirla? ¿No? Y tú sabes que las editoriales, cuando ven un filón, se tiran de cabeza, ¿no? Con lo cual yo encantado, yo, ¿por qué no? Qué curioso que este era el primer caso que quería que me contaras. O sea, Ah, pues mira, te ha saltado la pregunta precisamente y qué curioso, ¿no? Qué curioso estas sincronicidades que en muchas ocasiones se dan en el mundo del misterio y que a mí cada vez, José Manuel, que esto es otro aspecto, imagino que de hecho podríamos hacer otro programa al completo, las extrañas sincronicidades que se nos dan. A mí hace poco me ocurrió con un caso con la figura del Mothman, que tú bien conoces, estaba indagando, llevaba ya bastante tiempo indagando sobre esta extraña figura, ¿no? Que apareció en el pueblo de Point Pleasant, en Virginia Occidental, en la década de los 60 y precisamente la misma semana que me disponía a grabar ese caso, ¿no? O esos casos, me llega un caso precisamente de un jerezano que en Arco de la Frontera pues se topó con un ser similar, que precisamente me ofreció este croquis, que te lo enseño aquí ahora mismo, y cuando me dice, esto fue lo que yo vi un día antes de grabar, para que veas las sincronicidades que se dan. Y ahora mismo, bueno, nos acaba de ocurrir con esta pregunta que te iba a hacer, te has adelantado con ese caso de los jugadores del Betis. Vaya caso más curioso, al igual que otros tantos que podemos encontrar en esta obra. Encuentros con humanoides en Doñana. ¿Qué tiene ese lugar de buah, especial y qué uf, casos podemos encontrar allí, compañero? eso es, bueno, aquí te vas a encontrar un caso tela de fuerte, tela de impactante. Yo escribo también en Huelva Información, que pertenece al grupo Yoli, y bueno, ahí de Huelva me entran muchísimos casos, ¿no? Además con nombres, con apellidos, unas veces los puedo publicar con nombres y apellidos, otros no. Tú sabes por razones obvias, porque hay veces que no puedes publicar un nombre, pero aquí se ponen en contacto conmigo dos personas, uno de ellos, uno de los guardias forestales. O sea, estamos hablando de un guardia forestal, ¿eh? En Doñana hay un palacio, yo no sé si tú has escuchado hablar de él, hay un palacio blanco, precioso, que muy poca gente conoce, muy bonito, y una noche están de guardia y ven un extraño fulgor en el cielo. No saben qué puede ser aquello, tú sabes. Hoy día tienes que tener mucho cuidado porque hoy día hay drones hasta de narcotráfico, ¿no? Y sabes que por desgracia el Guadalquivir se ha convertido en una autopista para el tráfico de sustancias de este tipo, ¿no? Y nunca se sabe. Pero ellos se quedan observando, se acercan porque está más en la zona de marisma, más que en la zona de tierra, se acercan y cuando están allí lo que ven son dos seres de aproximadamente 2 metros de altura, bastante alto. Yo cuando hablabas con ellos, yo mido 1,77 y a mí me decían, a ti te sacaba 2 cuartas. Digo, por lo menos 2 metros, ¿no? Dice, 2 metros, 2 metros 10 medía por lo menos. De un aspecto muy blanquecino, eh, deforme, las manos, las extremidades largas, no extremadamente largas, pero sí desproporcionadas, la cabeza también un poco más grande, que se movían por la zona de marisma. Ellos se quedan muy sorprendidos. Hay un momento en el que no les funcionan ni los teléfonos móviles ni la emisora que llevan. Y cuando están realmente nerviosos, en ningún momento ellos hacen ademán de coger la escopeta, ni el arma, ni disparar, ni nada. Es decir, ellos no hacen ademán de violento contra aquellas criaturas y simplemente aquello desaparece. Nuevamente con el fulgor aquel luminoso que no sabían qué era ni de qué se trataba y acaba desapareciendo. Y ellos
A mí me lo decían. Mm, Dice, no podemos emitir de esto un informe, dice, porque es que no te van a echar cuenta. Porque si no lo hubieran visto junto con nosotros, esto no se lo cree nadie. Pero ya hay un momento en el que, bueno, viendo las informaciones que yo sacaba en Huelva Información, que también me hago eco de un humanoide en la zona de Cartaya, en la zona del Rompido. Tú sabes que en el Rompido, además, hay, bueno, está la historia aquella famosa de Rafael Peralta, te acordarás, ¿no? Sí, 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 perfectamente. Cuando deja su cuadrilla en Sevilla, él sigue para el Rompido y se encuentra con aquel ser que luego, fíjate, luego Rafael Peralta no ha querido hablar de ese tema. Luego yo lo quise entrevistar y él se negaba, ¿no? Es respetable también, por otra parte, hay que decirlo. Pero eso fue lo que sucede en Doñana. Aparte que en Doñana hay una cantidad de fenómenos extraños que, sobre todo a nivel de luces extrañas, a nivel ufológico, es impresionante. Yo te diría que aquello, no sé si es por el sitio, porque es muy energético, porque es un sitio que también tiene reservorio de sustancias y de elementos que son minerales, que son importantes y que evidentemente no se pueden explotar. Pero la verdad es que es un sitio que llama la atención y no es el primer caso ovni que hay allí, ni el primer caso de humanoides que se vive en Doñana, ¿eh? La provincia de Huelva, Cádiz, todo lo que es la costa andaluza, Sí. evidentemente es una zona caliente en cuanto a fenomenología ovni, encuentros con humanoides. Se nos viene a la cabeza el famoso caso Conil, ¿no? Esos humanoides que el 29 de septiembre de 1989 hicieron acto de presencia en la playa de los Bateles ante cinco jóvenes. Mantengo el contacto, ¿no? con una de ellas. Y qué curioso porque cuando comentas, cuando hablas sobre humanoides, sobre ese caso, ¿no? Ellos, o esta testigo en especial, ya lo que es el caso en sí, lo deja en un segundo plano. Ella me habla de todo lo que hay detrás. He intentado entrevistarla en diversas ocasiones y hay miedo, compañero. Hay miedo porque hay mucho de fondo. No es solamente marcianitos verdes, sino que Ahí hay eh, mucha mafia, hay, hay hay, mucha hay mafia. mucho de fondo, hablamos de gobiernos, hablamos de altos Claro, cargos y claro. son temas que si queremos pasar miedo, oye, eso sí que es adentrarse en mundos oscuros, ¿eh? Y uno no quiere problemas, evidentemente, y cruzar ese límite, cruzar esa línea, creo que a los divulgadores no nos estaría pagado, evidentemente, con nada. Hay aguas en las que es mejor no navegar, compañero. No sé Mejor si no estará de meterse, acuerdo. es mejor no meterse. Yo siempre he dicho que un extraterrestre, un fantasma no te pone una denuncia ni te puede tirar una cuneta, pero hay veces que con determinados casos sí hay muchos problemas porque hay muchos intereses de por medio, porque hay informaciones que hay que callar, hay que suavizar. A mí me ha pasado de buscando fenómenos aéreos anómalos. Me he encontrado con información militar muy delicada y no precisamente de ovnis, ¿eh? Sino de temas de bombas, temas de material bélico utilizado en la guerra de Bosnia y en toda la parte esa. Y bueno, porque uno tiene amigos también a muy alto nivel y te echan un capotazo y te dicen aquello de que yo, nos olvidamos de esto, pero te olvidas, ¿eh? Y te echan una mano, pero yo reconozco que se pasa mal y cuando uno está en esa situación, cuando uno lo están presionando, cuando uno lo aprietan, en verdad te das cuenta que no se trata de un juego y que muchas veces el testigo tiene miedo, no ya porque te tomen por loco, o como a mí me dicen mucho, a veces me van a tomar por loco por contar que en mi casa hay un poltergeist. No es eso, es ya la repercusión que puede tener cuando, por ejemplo, eh, es fuerzas de seguridad del Estado, es la Policía Nacional, que va a un caso. Yo he tenido mira, te voy a contar un caso que también está reflejado en el libro. A mí hace un tiempo no te lo puedo contar entero porque está bajo investigación policial. Y cuando te digo esto no es porque da bien, es que está. Entonces, a mí se me pone en contacto un caballero y me dice, oye, ¿tú investigarías un caso de un familiar mío que se suicidó? Por lo menos es lo que yo interpreté, luego me pude equivocar, pero es un detalle nimio. Digo, sí, digo, ¿en qué sitio, no? En pleno centro de Sevilla. Digo, venga, vale, yo voy. Yo cuando llego allí me pongo un poco a analizar, iba con dos compañeros míos,
era un apartamento diáfano, es decir, tú entrabas, tal y como entraba me extrañó porque tuvimos que pasar 3 puertas antes de entrar. Yo digo, esto tiene más seguridad que Fornós, ¿no? Cuando entramos a mano izquierda estaba el cuarto de baño, ese salón diáfano y luego en ese salón diáfano una puerta a la izquierda que tenía la cocina. Entonces nos ponemos allí a investigar y esta persona dice, "Mm, ahí mataron a mi tío". Digo, pero tu tío no se suicidó. No, no, lo mataron. Venga, me pudo yo haber equivocado. Pero ahí le pegaron un golpe en la cabeza y ahí es donde lo remataron, en el suelo, que había como unos churretes negruzcos. Me quedo un poco sorprendido. Oye, ¿tú cómo sabes tantos detalles de esto? No, es que... No, pero verás, es que son muy precisos. No, es que él todo el tiempo sostenía una cajita en la mano. Y a mí siempre me decía él, pero ¿quiere venganza? ¿Quiere vengarse? ¿Tiene ánimo de revancha? Y yo decía, mira, yo qué sé si tiene ganas de revancha o no. Estamos aquí investigando, yo qué sé. Y ya me he picado por la curiosidad, le digo, oye, en la cajita esa que llevas. No, en la cajita esta, digo, sí, sí, que llevas. La cabellera de mi tío, tal cual. Y digo, ¿y tú cómo tienes eso? Dice, no, porque cuando le abrí la puerta a la policía, en el suelo estaba, yo la cogí y me la guardé. Digamos, ni tú te lo crees. Vamos, tú lo sabes como yo, como es la policía con eso, y luego la policía no es la que limpia, son empresas Sí. que se dedican a limpiar, y mientras no puedes tocar el escenario. Y a los pocas, nada, a las pocas semanas, 2 meses después, 7, 8 semanas después, se presentó en mi casa la Policía Nacional. Pues yo publiqué ese libro, ese caso en ABC. Está publicado en ABC. Y yo publiqué solamente la investigación y lo que nos había pasado allí. Sí, sí. Luego ha venido mucho más que evidentemente ahí ya no lo puedo contar, me riñen. Pero sí es verdad que cuando te digo que me riñen, es que es verdad, es que me riñen, ¿no? Pero ya más no puedo contar, pero que esto es verídico, ¿eh? Que estas cosas pasan y que muchas veces cuando dicen, no, la policía no investiga en eso, no, que va, no investiga eso. Y te pide ayuda y tengo otros casos. Yo, como tú, como a ti te pasa, yo hago rutas por Sevilla, rutas misteriosas, ¿no? Una ruta de leyenda, un montón de rutas de misterio, varias rutas de simbología, de historia, y entre ellos pues les hago ruta a la policía, que se juntan, la contratan con la empresa, y es muy curioso porque además a mí me encantan esas rutas, Adrián, porque yo voy andando con ellos y mientras que vas, te desplazas de un punto a otro, llevas siempre a alguien a la vera que te está contando un caso que ha ocurrido, que les ha ocurrido Yo de creo que es lo forma mejor. oficial. Yo creo que al final, bajo mi punto de vista, ¿no? Y bajo la propia experiencia, en este caso del guía, son los momentos, son de las rutas en los cuales te enriquecen. Los testimonios que te llegan Totalmente. a tiempo real por parte de las personas que van a disfrutar de misterio, para que al final te hacen disfrutar a ti. Con esos testimonios de punto a punto o cuando finaliza la ruta, que están deseosos de contar sus experiencias a alguien que se atreva a escucharlos, sin juzgarlos, ¿no? Escuchamos pero no Sí, sí. juzgamos, ¿no? La frase que está tan de moda. Y si la ruta se ha dado bien y a ti te pasa como a mí, nosotros hacemos pruebas en la calle, en puntos que sabemos que pasan cosas, que luego habrá quien se las crea o quien no, pero oye, yo soy de lo más honesto del mundo cuando las hago, ¿no? Y cuando eso les impacta, porque yo reconozco que hay pruebas que hacemos, tanto tú como yo, que impactan mucho. Claro que sí, ¿no? Yo te vi hace poco en un vídeo con el libro y tú decías que yo el libro no lo muevo. Que es verdad, es que se produce ese movimiento, es tremendo, ¿no? Cuando te pones con un Spirit, que también tienen un rendimiento que es maravilloso, y coincide. Mira, a mí me pasó una cosa, que también la cuento en el libro. Yo estoy en una calle de aquí de Sevilla, pongo la Spirit Radio, que tú tienes una, Sí. y, Regalo tuyo, por cierto. y nos ponemos allí, ¿no? Nos ponemos con la máquina, ¿no? Que se basa además en el software de otra máquina que yo tengo que se llama Ovilus 3, que es física, ¿no? Está ahí, mi amiga Laura Falcó está deseando que se la venda, ¿no? Pero sí es cierto que yo me pongo con la máquina aquella, la máquina empieza a hablar
Y hay una chica, venía de negro, venía con la hermana, con el cuñado, su marido, y cuando aquello se pone a hablar, dice, a mí esto me da miedo. Y pega 2 pasos para atrás. Y le dice a la máquina, detente. Ella se para y dice, ¿qué es a mí? Y dice la máquina, a ti. En la máquina con esa voz, a Sí, ti, sí, sí. que suena Tan a peculiar. ti. Sí, sí. Ella dice, no, esto es mentira. Esto os estáis quedando conmigo, le dice a la hermana y al marido. Dice, si es a mí, dime algo que me identifique. Y la máquina dice verde, verde. Yo imagínate, yo por dentro digo, anda que lo has adivinado, viene de negro. Y la chavala dice, ¿qué ha dicho verde? Digo, sí, dice, yo me llamo de apellido verde. Digo, vaya. Ya ella se lo estaba empezando a tomar en serio, ¿no? Dice, si es a mí, dime quién eres. Dice, tu madre, muerta. Ahí se queda el cuadrito. Y entonces dice, si es a mí, todo esto con un intervalo de tiempo lógico, ¿no? Claro. Dice, si es a mí, dime de qué moriste. Y le dice a la máquina, olvido, murió de Alzheimer. Eso, Adrián, eso se sale de la casualidad, Sí. se sale de lo normal. Y cuando tú eso lo vives, a ti eso no te lo puede quitar nadie. Te lo pueden poner en duda mil cosas, pero tú sabes de la realidad de ese fenómeno, de lo que has vivido. Y a mí ese tipo de experiencia, ya te digo, es un libro, este Sevilla Terrorífica 3, en el que yo he tratado de darle más cabida al testigo, ¿no? Muchas veces, al fin y al cabo, es el testigo el que nos va a decir o al que le tenemos que conceder la veracidad. Y Pues si no fuera por nosotros en sí, ellos, si no fuera por los testigos, evidentemente, creo que no habría misterio. Creo claro, que es la única verdad que tenemos los divulgadores y el mundo del misterio se nutre de eso, ¿no? De las personas que pues se deciden a hablar y a contar sus testimonios. Pero ya así para ir enlazando la parte final, José Manuel, también hay otra obra muy curiosa que circula por ahí, Sevilla desconocida y curiosa, precisamente. La portada es una auténtica maravilla, ¿eh? Me ha encantado. Un premio al ilustrador porque ha reflejado esa esencia, ¿no? De esos patios de vecinos sevillanos con ese azulejo, que es un azulejo, esa portada. Y hay un caso que me gustaría que me lo contaras, ¿no? A mí me llama mucho la atención, me gusta el mundo del misterio y todo lo relacionado con lo paranormal y demás, pero también hay una parte dentro de lo que se denomina como el urbex, ¿no? Los abandonos, esos lugares que parece que se han detenido en el tiempo. ¿Qué es eso del claro. cementerio de los Curros de la Expo de Sevilla? Cuéntamelo. Buah. Cuando fue la Expo 92, tú te acordarás, la mascota era Curro. Sí, Y maquinitas de estas donde tú montabas a los niños y el curro se balanceaba y lo tenías un ratito lo recuerdo. en plan cacharrito, había en cada esquina. Pero cuando acaba la Expo 92, los curros se quitan del medio y a algún sitio te lo tienes que llevar. Y empiezan a desaparecer todos los curros de Sevilla. Todos desaparecen. Entonces uno dice, bueno, un día te lo pregunta, bueno, lo habrán llevado a un desguace, a un cementerio, yo que sé, a cualquier sitio. Pero un buen día, un amigo mío, hablando con él, yo le comentaba algunos sitios así raros de Sevilla, ¿no? La casa más chica de Sevilla, dónde está el Callejón del Beso, sitios que hay gente que son de Sevilla y no saben dónde está, ¿no? Una iglesia que hay también que es muy chiquitita y nadie sabe dónde está. Bueno, el libro va de eso, ¿no? Sitios así curiosos, desconocidos, raros. Pero hablando con él, yo se lo estaba comentando la idea que tenía ahí en la cabeza. Vamos, es mi amigo Julio Muñoz Rancio, que aquí en Sevilla todo el mundo lo conoce, ¿no? Y, y hablando con él, le hablo de este tema y me dice, pues si tú quisieras saber que yo sé dónde está el cementerio de los Curros. Y yo, no me digas. Dice, sí, señor, en Alcalá, Alcalá de Guadaira, que no está muy lejos de aquí de la capital. Y una tarde fui y habían hablado con el hombre para que me dejara entrar y allí están todos los curros.
todas las máquinas de aquellos curros que tanto nos gustaban, que yo tengo por ahí ositos de peluche del curro y demás, todos están allí. Cuando tú estás allí, Adrián, y te quedas solo, aquello tiene una energía especial, tío. Yo no te digo que sea paranormal, porque ese libro no va de temas paranormales. Sevilla desconocida y curiosa es más de eso, de lo que no sabemos, de lo curioso de la ciudad, ¿no? Pero aquello tiene una energía, tío, que allí te pones a, no sé, es una energía vital. ¿Será que hubo tantos críos que se lo pasaron bien con una de esas máquinas que aquello resuma algo, tío? Y allí están todas las máquinas. Creo que son 300 y pico de máquinas las que hay allí. Qué Y curioso. hay fotos, en el libro hay fotos de ese cementerio y se pueden ver los palés, ¿verdad? Apilados, las estanterías y todos los curros apilados, de forma que te llama la atención muchísimo, ¿no? Y es una de tantas historias que te vas a encontrar ahí. Es una de tantas historias como, por ejemplo, otra historia que hay muy suya, muy nuestra, muy de Sevilla, muy también del que fuera, que es que cuando llegas a la Plaza Nueva, hay un enlosado que es blanco con piedrecitas, ¿no? Y hay un cuadrado en el que está el escudo del Betis. Entonces todo el mundo se pone a buscarlo, ¿no? Entonces tú un poquito le explicas esa historia. Aquí siempre va a haber esa dualidad, Sevilla-Betis, ¿no? Yo he trabajado para los dos clubes, he trabajado y trabajo, ahora trabajo para el Betis, ¿no? Pero he estado 13 años en el Sevilla y yo les tengo, guardo buen cariño de mi paso por el Sevilla. Yo no puedo decir lo contrario, me trataron siempre a cuerpo de rey, ¿no? Y ahora en el Betis, pues evidentemente también. Pero te encuentras eso, ¿no? Cosas curiosas, o te encuentras ese callejón del beso que te comentaba antes, o te cuenta la historia particular de por qué al callejón del agua de Sevilla, en pleno barrio de Santa Cruz, le dicen callejón del agua, que es una historia preciosa que tiene que ver con los caños de Carmona que están a la altura de San Benito y que doblaban y metían el agua precisamente por aquella zona del Alcázar. Te encuentras con los baños de María Pita, donde se aparece la esposa del rey, donde se aparece la esposa por aquel entonces, que hay personas que lo han visto. Creo Y que será que, bueno, que esto, es un viaje que merecerá la pena, evidentemente, con esta obra. Pero si te parece, en otra ocasión vamos a meternos de lleno en las curiosidades de Sevilla, que creo que es un aspecto poco explotado. En cuanto a entrevistas, en cuanto a reportajes, ¿no? Que se podrían hacer incluso de la capital hispalense. Y en esta obra, con esa maravillosa portada, repito, pues es que te engancha, ¿eh? Te engancha nada más que visualizar ese azulejo, un azulejo rompible, pero contenedor de muchas historias. Aquí te emplazo para otra ocasión, compañero, ya nos quedamos casi sin tiempo. Siempre es un placer, y lo sabes, tenerte por las ondas de la noche infinita. Tu presencia siempre es grata, no solamente aquí, sino allá donde nos encontremos. ¿Qué nos puedes contar así de las rutas que realizas en Sevilla? Invita a los oyentes para pues que se pasen por allí. yo sabes que estoy jueves y viernes, uy, jueves y viernes, viernes y sábado metido con la ruta, hago dos y dos. Normalmente son de corte paranormal, la Sevilla Paranormal, que la hago con una empresa que se llama Naturanda, y luego hay una serie de rutas itinerantes, Macarena, Triana, Santa Cruz, que es con Guiarte, la segunda empresa, y la Sevilla Sobrenatural, que la hago en este caso con Volarte, y que discurren todas por el centro. El centro de Sevilla tiene cantidad de sitios extraños donde han pasado cosas, partiendo, fíjate, partiendo del Ayuntamiento de Sevilla, que siempre digo que los ayuntamientos se dan al jueguecito de sí que hay fantasmas, ¿no? Pero en este caso, fantasmas de los nuestros, de los incorpóreos, ¿no? A meterte en la calle Sierpe y en la calle Sierpe contar la leyenda de por qué le dicen calle Sierpe, por qué estuvo allí detenido Cervantes, los fantasmas de la antigua cárcel real de Sevilla, un caso de exorcismo que nos encontramos también en una capilla en pleno centro de Sevilla, fantasmas en el Teatro Imperial, llamadas del más allá, te metes en la Plaza del Pan y cuentas la historia del famoso traje de novia que se negaba, en este caso, a permanecer en la tienda y aparecía todos los días en el escaparate sin que nadie lo pusiera. Te encuentras también con el caso de los grandes almacenes Vilima, que algún dolor de cabeza nos ha dado, sobre todo cuando estaba en periodo de venta y la familia se negaba a que contáramos estas historias, porque yo los entiendo, ¿eh? Le espantábamos a los posibles compradores y era un negociazo, yo los entiendo. La Milla de Oro de Sevilla,
con el caso del restaurante Vianda, el caso de la Facultad de Bellas Artes, el caso del Teatro Álvarez Quintero. Es decir, hay un montón de sitios atomizados, pero me quedo con uno, que es en el que he investigado últimamente, que es el Palacio de Monsalves, donde va a estar el Museo de Bellas Artes, la ampliación, donde se grabó la serie allí abajo de Antena 3 y donde, dicho por sus autores, dicho por los actores, por los guionistas, ocurren hechos extraños. Y nos metimos el año pasado y estuvimos un montón de horas allí dentro investigando con unos resultados realmente magníficos. Bueno, pues toda esa zona da para hacer unas pocas de ruta y pasarlo mal, porque hacemos pruebas, hacemos experimentos en la calle, escuchamos psicofonías, bueno, un poco innovar, que tú también lo haces, innovar en la calle, que no solamente hablar, es escuchar, es transmitir, provocar emociones, provocar sensaciones y que el que venga no lo pase mal, sino que eche un buen rato, que se trata de eso. Sí, porque se puede pasar bien, pasando algo de miedo, ¿no? Dicen que el miedo despierta las mismas sensaciones que la propia felicidad. Y feliz estoy yo de haberte tenido aquí, compañero José Manuel García Bautista. Un fuerte abrazo y te espero muy pronto por aquí. Compañero, gracias, gracias y sabes que para mí es un placer estar con todos vosotros, estar con la buena gente de Jerez, la buena gente de Cádiz. Además, yo trabajo en una empresa de Cádiz, es decir, que fíjate tú lo cerquita que estamos y que de alguna forma nos sigan uniendo los misterios siempre. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.